Súper, pues siendo las 5:05, vamos a dar por iniciado este espacio, este primer webinar que tenemos. Bienvenidos a esta serie de webinars que es de agroecología, transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Lo que nos interesa hablar en esta primera sesión es en crisis y sistemas alimentarios sostenibles. Es la primera de 6 sesiones que vamos a tener. Esto los invitamos a este conversatorio por parte de Innovat, un programa desarrollado por la Sparkassen-Stiftung alemana y también financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FID. Nos interesa mucho esta conversación, pero tengo a alguien que nos acompaña y que es una persona experta, ahorita se los voy a presentar. Antes de eso, quería darles algunas instrucciones muy breves que también podemos retomar al final de la sesión. Para obtener su certificado de participación, los invitamos a estar en al menos 5 de las 6 sesiones que vamos a tener. Cada sesión dura 1 hora, es muy directa, es muy concreta, es muy participativa. Comprobaremos su asistencia a través de Zoom, es decir, nosotros vemos al final del día quienes se conectan, vemos el listado de participación y a través de su correo vamos a hacer este empate para la asistencia de las 5 de las 6 sesiones. Al final del ciclo de webinar van a obtener esta constancia en su correo electrónico, no es necesario que nos envíen evidencia. Y bueno, van a recibir un certificado de participación por todo el ciclo, no es como tal un grado académico, un diplomado, un curso, por el tipo de formato es un foro abierto, es un conversatorio, es un ciclo de webinars para darles más aprendizaje. Tal vez después podamos hacer otro tipo de interacciones, pero para esta sería un certificado por participar en estas sesiones. ¿Y qué necesitan para la sesión? Solo participación activa, estar aquí al pendiente y vamos a utilizar en algún momento Mentimeter. Entonces, si gustan tener su celular a la mano para poder votar, para poder interactuar con nosotros y listo. Con eso podemos comenzar. Les quiero presentar a Humberto Gómez. Es un especialista en desarrollo sostenible y agroecología. Tiene más de 20 años de experiencia en América Latina. Es un consultor que ha liderado programas de restauración de paisajes, bioeconomía, resiliencia climática. Ha colaborado con organizaciones y ONGs como Tropenbos International, IFAD, PAO, y su trabajo integra ciencia, políticas públicas y conocimientos locales para transformar los sistemas productivos desde un enfoque agroecológico. Nos interesa esta conversación tan nutrida y tan rica desde diferentes perspectivas. Así que bienvenido, Humberto. Te dejo la palabra a ti para que nos cuentes mucho más sobre por qué estamos aquí y que debemos de empezar a cambiar la manera en que vemos las cosas. Gracias, Jessica. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes estos minutos que vamos a tener sobre la agroecología. Y antes de comenzar, como Jessica les ha compartido, el propósito de lo que estamos haciendo es compartir con ustedes conceptos fundamentales de agroecología con énfasis en tecnologías digitales, innovaciones y otros para tener sistemas alimentarios sostenibles. No pretendemos que ustedes se vuelvan expertos en agroecología, no pretendemos eso, sino que, como hemos conversado con los colegas en Innovatec, queremos que sean curiosos respecto al concepto y que ustedes también indaguen y aprendan por sí mismos, ¿no? Entonces, los objetivos específicos que perseguimos con este ciclo de charlas y de compartir, primero es comprender las causas de la crisis alimentaria y cómo la agroecología es una respuesta a estas crisis, desarrollar algunas capacidades y conocimientos prácticos entre ustedes para implementar, escalar, imaginarse cómo una producción agroecológica puede contribuir a tener un sistema alimentario sostenible y explorar e identificación de innovaciones tecnológicas y financieras, siendo que estamos en Innovatec. Más adelante les voy a mostrar dónde es que las ideas que ustedes tienen, los conceptos que ustedes promueven, los emprendimientos que lideran, podrían apoyar este proceso de transición de los sistemas alimentarios utilizando la agroecología. Para hablar de la crisis de los sistemas alimentarios, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, entender qué es un sistema alimentario. Y para entender qué es un sistema alimentario, quiero comenzar con ustedes conversando sobre lo que es la definición de lo que es alimento, ¿no? Veo que ustedes ya han empezado a entrar ahí al Menti, me alegra mucho que entren. Hay tres conceptos sobre los cuales ustedes pueden. El primer concepto es que es un producto
suficientes la vida y evitar hambre. El segundo es una sustancia que Sí, creo que querida sí. sin daño Humberto, por por seres ahí, humanos, procesador, porque es a identificar el momento que ustedes entienden, conocen, para que luego conversemos sobre ese mismo concepto, ¿no? súper. Anímense, Sí, por ahí ahí está, te ahí les perdimos por ahí unos pasó Jess. minutos. Listo, Humberto, te perdimos por ahí unos minutitos, pero básicamente para todos los que están participando es que puedan seleccionar para ustedes cuál es la definición de alimento. Tenemos la opción A, un producto comestible que aporta calorías suficientes para mantener la vida y evitar el hambre. Opción B, una sustancia que puede ser ingerida sin daño por los seres humanos, elaborada o procesada industrialmente que satisface el gusto del consumidor. O la opción C, un bien natural, cultural y social que nutre el cuerpo y la vida vinculada al territorio, la salud, la cultura y el ambiente. Humberto, ¿te tenemos por aquí? Sí, ya estoy. He apagado mi cámara porque estoy en un lugar que mi señal no es de las mejores, así que mejor con la No te cámara preocupes. apagada creo que... Bueno, veo ahí un montón ya de votaciones y la mayoría se inclina por este concepto que tiene que ver con un bien natural, cultural y social que nutre el cuerpo, la vida, vinculado al territorio, a la salud, la cultura y el ambiente, que es precisamente la definición que la FAO y que otras organizaciones relacionadas con la alimentación y la nutrición apoyan como la definición de alimento, ¿no? Me alegra, por un lado, que el segundo concepto que tiene que ver con simplemente una sustancia ingerida sin daño, elaborada, procesada industrialmente, no haya recibido ningún voto, porque sí, efectivamente, de las tres definiciones esa es la que está más alejada de alimento. Y hay un concepto que es importante que tiene que ver con la nutrición y evitar el hambre. Y precisamente lo que queremos hablar hoy tiene que ver con la crisis alimentaria, ¿no? Y esta crisis alimentaria tiene que ver con hambre, tiene que ver con accesos a alimentos y tiene que ver también con cómo nosotros accedemos a los alimentos. Y es ahí donde el tercer concepto, que tiene que ver con un bien natural, cultural y social, es una definición más apropiada de alimento. La relación que nosotros tenemos con la comida, la relación que nosotros tenemos con nuestros alimentos va más allá de simplemente el cumplir con un requisito fisiológico, que es el que está relacionado con el primer concepto, sino que además va con otros elementos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, nosotros somos pues muy arraigados, ¿no es cierto?, con nuestra cultura alimentaria y con nuestras preparaciones y comidas. eh, Nuestro chauvinismo sano siempre sale, ¿no? Cuando se discute sobre la comida, y eso nos muestra que el alimento y el concepto de alimento es algo que va más allá de solamente el requerimiento fisiológico que el alimento cumbre desde el punto de vista de la nutrición. ¿Puedes pasarme, Jess, la siguiente? Ese ya fuimos. Ahora sí. Muy bien. Entonces, el tercer concepto justamente es el de el apropiado para la definición de alimento de un bien natural, cultural y social que nutre el cuerpo y la vida y que está vinculado a un territorio, la salud, la cultura y el ambiente. Esto es muy importante cuando veamos el hecho de trabajar con sistemas alimentarios, porque un sistema alimentario no es solamente el productor, el producto y la transformación y el consumo, sino que estos están vinculados a un área geográfica específica, cumplen un propósito que no solamente de nutrición, sino de salud y de sanidad, pero además deben ser producidos de una manera que sea sostenible, de una manera de que el suelo no se canse, el agua no se consuma, los desechos de la producción sean dispuestos de una manera apropiada. Entonces, el alimento es mucho más entonces que el concepto que nosotros conocemos desde el punto de vista nutricional. Unido a esto está el siguiente enunciado, que es el enunciado de la crisis. Estamos hablando por un lado del alimento y por otro lado estamos hablando de una crisis. Y aquí igual les ofrezco tres diferentes conceptos que tienen que ver con crisis y les invito nuevamente a entrar al Menti y seguir con la siguiente pregunta que tiene que ver con elegir esto. Eh, Nos vamos ahí poco más adelante y tenemos tres conceptos relacionados a crisis. El primero es un problema pasajero,
que afecta a una pequeña parte de la población y se resuelve con medidas inmediatas. El segundo es una situación grave y sostenida que evidencia el colapso o disfunción de un sistema y que requiere cambios profundos. Y el tercero es un evento inesperado que genera miedo, caos, alarma en la sociedad y debe ser controlado rápidamente. Entonces, en estas tres, les invito también ahí a darnos y compartir su opinión, ¿no? Recordemos que aquí estamos en un ambiente donde lo que estamos haciendo es compartir, no es un examen, no es que estamos diciendo que van a tener calificaciones sobre esto, solamente estamos construyendo el concepto de crisis alimentaria de manera conjunta entre ambos, ¿no? Y ya viendo las calificaciones que ustedes están poniendo, eh, nuevamente el primero, sí, creo que todos estamos conscientes de que cuando hablamos de crisis estamos hablando de un problema, una situación que no es pasajera, sino es algo que es permanente, ¿no? Y ahora hay un poco más de disputa, digamos, entre los dos conceptos, el de la situación grave y sostenida, un evento inesperado. Creo que el tercer concepto que tiene que ver con que genera miedo, caos, alarma en la sociedad y debe ser controlado rápidamente, es parte también de la idea de crisis, ¿no? Y el control y la urgencia es algo que es importante, pero la definición real de una crisis tiene que ver con algo que es más sostenido, ¿no? Y que viene de un tiempo largo y que viene de un tiempo, de un tiempo de larga data. Entonces, la definición más apropiada es esta situación grave y sostenida que evidencia el colapso y disfunción de un sistema. Y eso es la evidencia de ese colapso y disfunción de este sistema. Tiene que ver con la situación relacionada con el hambre a nivel global, ¿no? Entonces, el, en este, para definir este concepto de crisis alimentaria necesitamos primero entender unos datos que son importantes. Esta información que voy a compartir con ustedes proviene de una publicación que la FAO, la Organización Mundial de Alimentación, que es una agencia de las Naciones Unidas, produce todos los años sobre el estado de seguridad alimentaria y nutrición. Y es relevante porque lo que tenemos que ver, los datos son preocupantes, ¿no? Entre el año 2023, entre 713, 757 millones de personas, esto es aproximadamente el 10% de la población mundial, ha enfrentado hambre. Una de cada 11 personas en el mundo ha sufrido de hambre, ¿sí? Y de estas, una de cada 5 en África. El problema es mucho más agudo en África de lo que en Latinoamérica, de lo que es en Asia, ¿no? Como ven ahí, los datos muestran que la prevalencia global de hambre es del 9%, ¿no? Como decimos, una de cada 11 personas está en este momento sufriendo de hambre. Y no solamente hambre, sino que 2.000 millones de personas, el 4% de la población mundial, sufren de inseguridad alimentaria moderada o severa. ¿Qué significa inseguridad alimentaria? Al momento que estamos hablando de inseguridad alimentaria, estamos hablando de, a ver si puedo pasar, o quizás Jess, tú me la puedes pasar como ahí. Eso es. El concepto, volver al de seguridad alimentaria. Eso. El concepto de seguridad alimentaria es cuando esto que hemos definido como alimento al principio, a eso que tenemos alimentos alimentos Humberto, te estamos escuchando entrecortado, Humberto. activa que las utilizan y está relacionada Listo, con Humberto. estos cuatro.
Ahí ya te tenemos de vuelta. Te disponible que perdimos unos nosotros minutos. podamos consumirlo. El segundo es evidentemente buenos para los nutritivos, sino que nosotros realmente podamos comprarlos de una manera. Tenemos a Humberto justo en una misión muy especial dentro de su colaboración, entonces por eso hemos tenido algunas fallas con internet. Denos unos segundos para poderlo resolver y que nos pueda volver a acompañar. ¿Me escuchan? Listo, Sí. Humberto, ahí te Ah, ya. escuchamos. Ya, muy Gracias. bien. Ya, Igual sí puedes ir un poco más lento porque parece que tu audio se sigue cortando. precisamente nos están diciendo que 30% de la población, es decir, 3 de cada 10 personas, en este momento no tienen alimentos disponibles. Muestra estoy moviéndome por varios lugares, a ver, hasta encontrar un lugar que Ahí, ahí te escuchamos. Ahí me parece que ya no tenemos otra vez tu audio, Humberto. No sé si me escuchas tú. y ahora sí me escuchan. Esto parece una sesión Sí, de espiritismo, disculpe. ahí te escuchamos. Ya, bueno, entonces De que justo cuando te escuchamos te nos escapas, Humberto. los datos nos están mostrando que 3 de cada alimentos sanos. Voy a tratar de moverme a otro lugar, quizás. Ahí estás ¿Sí? perfecto. Sí, muy bien. ¿Probando? ¿Me escuchas bien? Hola, ¿sí? ¿Ustedes? Adelante. Muy bien. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Eh, para reforzar estos números y darnos cuenta de la cantidad, fíjense, de inseguridad alimentaria son 864 millones de personas que han vivido en inseguridad alimentaria severa, ¿sí? O sea, han pasado días enteros sin comer alimentos en algún momento del año, días enteros, ¿no? Yo no sé, nosotros creo que somos privilegiados y a veces decimos, ah, tengo hambre, ¿no es cierto? Pero el hambre real es pasar días enteros sin consumir alimento, ¿no? Y se proyecta que hasta el año 2030 casi 582 millones de personas van a estar subalimentadas, ¿sí? Esto nos muestra esta situación crítica de la crisis alimentaria que en este momento estamos viviendo. El siguiente, por favor. Estos números son los que nos muestran el hambre, como los datos sobre el hambre. Y tenemos dos líneas, una línea que es un poco morada y otra línea que creo que es anaranjada. La primera morada es el del número de personas subalimentadas, ¿no? Fíjense que está alrededor del 15% de personas subalimentadas a nivel global. Y en términos de millones de personas, no, perdón, el número de personas es alrededor de 700 millones y la prevalencia de la subalimentación es alrededor del 10%, como decíamos, 1 de cada 11, ¿sí? Entonces, estos números, y que podemos verlas aquí en más detalle a nivel de los diferentes continentes, a ver, el mundo, no, me he olvidado de mostrarles algo, voy a retroceder. Como ustedes ven, había un descenso, ¿no es cierto? Y se ve que estaban bajando los números a lo largo del tiempo, tanto en el número de personas subalimentadas como en la prevalencia de la subalimentación. Sin embargo, a partir del año 2020 ha habido un evento que creo todos nos acordamos que ha cambiado toda la situación a nivel global, ¿no? Yo no sé si el chat está activado, pero a ver si alguien se anima y se acuerda qué es lo que ha pasado el 2020, que ha hecho que justamente esta situación cambie. O no sé si pueden.
Sí, por Sí, aquí pueden activar Rimer ya nos su dijo micrófono. COVID, ¿Ah? Karen nos dice la Ajá, pandemia, Ada nos dice la exactamente. pandemia, pandemia mundial, Eso es lo que ha sucedido, COVID-19. ¿no? El COVID así ha cambiado y fíjense cómo casi estamos volviendo a los niveles que habían el año 2005. Entonces, acuérdense de la definición de crisis, ¿no es cierto? Una situación sostenida, ¿no? Crítica a lo largo del tiempo. Entonces, como ven aquí, los datos que tenemos nos están mostrando que esta situación es sostenida y es crítica. Estos datos, estas son las previsiones que tenemos sobre cómo iba a cambiar el hambre y cómo se iba a reducir el hambre arriba, donde en en el primero es el número de personas subalimentadas y se tenía una proyección de que hasta el año 2030 se iba a llegar a 451 millones de personas subalimentadas, que era la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero lo que en este momento tenemos es 581, tanto en el caso a nivel mundial como en el caso de África, donde básicamente la situación prácticamente no ha cambiado casi nada. La situación en Asia, como ven, también hay un gap y nosotros en Latinoamérica, bueno, estamos un poco mejor, pero todas las proyecciones y previsiones que habían sobre la situación de la alimentación han cambiado por efecto del COVID. ¿Sí? Y los niveles de inseguridad alimentaria, nuevamente, ¿no ve? Acordándonos que es cerca del 30% a nivel global, pero ustedes ven que en el mundo estamos alrededor de 30%, esos 3 de cada 10 personas que no tienen acceso, no consumen alimentos saludables inocuos, ni pueden comprarlos o llegar a un lugar donde hay estos alimentos. Y en el caso de África, como ustedes ven, la situación es todavía mucho más crítica. Estamos alrededor del 50% o casi 60% de inseguridad alimentaria. Asia alrededor del 25% y en Latinoamérica sí estamos teniendo una reducción que es más significativa a lo largo del tiempo, pero igual alrededor del 30%, ¿no? Esto es crítico si lo comparamos con lo que ustedes ven al lado, que es América y Europa, donde básicamente tenemos un 8% o 9% de inseguridad alimentaria. ¿Sí? Entonces, la crisis alimentaria no es solamente la escasez de alimentos, sino que es un síntoma de fallas que tienen que ver con esto, con cómo accedemos, cómo consumimos alimentos de calidad, cómo estos alimentos son distribuidos y que la producción de estos alimentos sea sostenida a lo largo del tiempo. Entonces, al hablar de reducir el hambre a nivel global, no estamos hablando solamente de producir más alimentos, sino que estamos hablando de que estos alimentos sean accesibles, que estos alimentos sean nutritivos, inocuos, no tengan pesticidas, no tengan químicos, no sean transgénicos, que no sabemos cuáles son los efectos en la salud y que además podamos acceder a ellos de una manera sostenida a lo largo del tiempo. Y está además agravada no solamente por el sistema de producción que tenemos, sino por la crisis climática, por un lado, el cambio climático afecta a estos elementos, está relacionada con modelos económicos extractivos, la industria alimentaria que produce alimentos de forma industrial, de manera a escala enorme, tiene un discurso para posicionar la producción de alimentos diferente a la que nosotros como latinoamericanos, por ejemplo, estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, creo que en México, donde vienen muchos de ustedes, en Latinoamérica, hay problemas, por ejemplo, con el maíz, ¿no? Hay problemas con las papas, hay problemas con varios alimentos que son alimentos que provienen precisamente de nuestros territorios. La definición formal de lo que es esta crisis alimentaria es una situación en la que grandes segmentos de la población, y ustedes han visto el caso de África, pero no solo el caso de África, sino en el caso de América Latina, ya hemos visto que 3 de cada 10 personas están sufriendo de inseguridad alimentaria, enfrentan un acceso agudo y sostenidamente restringido a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, debido a una combinación de factores como conflictos, desastres naturales, crisis económicas y perturbaciones en los sistemas alimentarios. Entonces, no hay una causa única de la crisis alimentaria, sino que es una suma de diferentes elementos que hace que gran parte de la población no pueda acceder a estos alimentos de manera sostenida, alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Ahora, esta crisis, como decimos, no es una crisis de producción de alimentos, es una crisis de sistemas alimentarios sostenibles. Y un sistema alimentario es una serie de elementos que parten, por supuesto,
desde los recursos naturales y los servicios ambientales, del suelo, del agua, de los lugares donde los productores, ¿no?, a través de ciertos servicios económicos, sociales y medios propios, producen estos alimentos, ¿sí? Y esa producción de alimentos está relacionado a, por un lado, mejorar los medios de vida de los productores, pero también a producir alimentos, como hemos visto, que no solamente no solamente cumplan un rol fisiológico, sino que además sean sanos y sean nutritivos, ¿no? Entonces, si se fijan aquí en estos tres redonditos, está la parte de la sostenibilidad, está la parte de la oferta, está la parte de acceso, está la parte de nutrición. Pero esta parte de la producción de los alimentos no sucede de manera espontánea, ¿no es cierto? Sino que sucede con la intervención de consumidores, con la intervención del sector privado, la banca, las agencias de cooperación, investigadores y el Estado, que a través de normas, leyes, financiamiento, producen regulaciones que tienen que ver con la producción de los alimentos, regulaciones para que el mercado funcione, regulaciones para la producción, estándares de calidad, de inocuidad alimentaria, que a través de instituciones públicas y otros desarrollan estos sistemas, ¿sí? En este momento, este conjunto de elementos y sus interacciones está caracterizado porque vivimos en un sistema que es industrializado, ¿sí?, que está centralizado y que depende de largas cadenas de distribución. ¿Qué es una larga cadena de distribución? En este momento, y mi mala señal que tengo es porque estoy en Tailandia, ¿sí? Me parece paradójico que, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica podamos comprar ajíes, chiles, ¿no?, picantes, que vienen desde aquí, desde Tailandia, cuando en nuestros países tenemos una enorme diversidad, ¿sí? Esto sucede porque hay cadenas que centralizan alimentos y hacen esto. Estas cosas suceden. Entonces, este sistema alimentario está trastocado no por la sostenibilidad interna de nuestros territorios y de lo que nosotros vemos que debería ser, sino por cuestiones que tienen que ver con desigualdad en el acceso a alimentos nutritivos, ¿sí?, el desplazamiento de agriculturas locales. En el lugar donde yo estoy en este momento, hace muchos años atrás, la gente producía un montón de diversos alimentos, ¿sí? En sus chacras tenían variedad de alimentos. En este momento lo único que hacen es producir arroz, ¿no? Tailandia es el principal exportador mundial de arroz y todos ellos lo único que hacen es producir arroz. Entonces, ¿qué hacen? Venden arroz y luego van y compran en el mercado los mismos alimentos que antes producían, ¿sí? Entonces, ese desplazamiento de las agriculturas locales, esa desigualdad a alimentos nutritivos y la pérdida de soberanía alimentaria y la pérdida de diversidad cultural y biológica hace que estos sistemas alimentarios estén desequilibrados, ¿no?, y que no puedan funcionar de una manera que puedan producir alimentos de una manera accesible, sostenida, nutritiva, inocua, ¿sí? Entonces, y esto sucede porque hay un modelo globalizado que prioriza el comercio y el lucro por encima de nuestro bienestar, de nuestra salud, ¿sí?, por encima de que nosotros queramos. Yo quisiera, no sé, hacerme una tortilla con maíz de algún lugar, o quisiera comer y consumir esta papa y no esta otra papa que es la única papa que encuentro en el supermercado, por ejemplo. Eso sucede porque hay un modelo globalizado que prioriza ese comercio y el lucro por encima del bienestar humano, ¿sí? Y por supuesto, hay factores políticos, económicos, sociales, ambientales que influyen en este sistema alimentario y que influyen en todo, porque el sistema de transporte, el sistema energético y el sistema alimentario están relacionados, ¿no? Un sistema, entonces, es un todo. Todos esos dibujitos y todas esas flechitas que hemos visto en ese gráfico del sistema alimentario, es un todo que no se puede separar en partes independientes. No puede haber productores que estén aislados de los consumidores, de su medio ambiente, de las entidades que pueden brindarles servicios de asistencia técnica, ¿no?, del acceso al mercado, de las políticas públicas. Entonces, no se puede separar en partes independientes y hay propiedades de todo ese sistema. En nuestro caso, sistemas alimentarios sostenibles significa que son sistemas que tienen que producir estos alimentos de una manera sostenible, de una manera accesible, de una manera inocua, de una manera saludable, ¿sí?
ninguno de estos elementos por sí solo podría funcionar, ¿sí? Entonces, un sistema alimentario es la suma de estos elementos, actividades y actores que mediante sus interrelaciones hacen posibles la producción, transformación y distribución y consumo de alimentos. Y si volvemos al dibujito, ¿sí? Todos estos elementos que nosotros estamos viendo, ¿no? De servicios ambientales, de recursos naturales, de producción y mejora, tienen ciertos puntos donde hay inversión, donde hay regulaciones sobre sanidad e inocuidad, donde hay regulaciones para el funcionamiento de mercados, donde hay políticas públicas, donde hay estándares de agricultura y alimentación, donde las innovaciones que con Innovatec se proponen tienen un impacto significativo, ¿sí? Si nosotros retrocedemos al concepto nuevamente de lo que es un sistema alimentario, acuérdense que es un todo que tiene que funcionar. Y para que funcione ese todo, estos elementos tienen que interrelacionarse y las innovaciones de Innovatec y los emprendimientos que ustedes desarrollan están precisamente creados y pensados, desde mi punto de vista, pensados para esas interrelaciones, para hacer que esta máquina, esta complejidad que está aquí, funcione como un todo. Eso no significa que ustedes tienen que hacerse cargo de absolutamente todas las cosas que están aquí, pero sí hay ciertos lugares, ciertas flechas y ciertos elementos en los cuales ustedes pueden fortalecer y apoyar de manera que estos sistemas alimentarios contribuyan a que sean sostenibles y por lo tanto trabajemos juntos para que podamos producir alimentos, ¿sí? De una manera nuevamente inocua, sana, sostenible, accesible. Y ahí es donde su rol es tan importante. Entonces, muchas veces uno está pensando en una aplicación, ¿no es cierto?, que va a hacer alguna cosa específica, pero yo creo que cuando ve uno este dibujito, te da cuenta de dónde está su contribución o cómo puede contribuir y cómo ese elemento clave hace que un todo funcione. No nos sirve solamente que los productores produzcan alimentos sanos si esos alimentos no pueden llegar a quien los consume de una manera accesible, asequible, sostenible. No nos sirve, ¿sí?, que haya regulaciones para calidad y que se pida inocuidad para los alimentos si es que no hay condiciones para que los productores puedan producir eso o transformarlos eso. No nos sirve que haya consumidores que quieran consumir alimentos más sanos, más nutritivos, si no hay la producción. Entonces, el funcionamiento de este todo como un sistema alimentario sostenible es clave para que estos números que estamos viendo en el futuro sean reducidos. Y estos sistemas alimentarios están precisamente siendo amenazados por esos impactos de agricultura convencional. La agricultura convencional es esta que se basa en monocultivos, en utilizar agroquímicos de manera intensiva, utilizan tecnologías, semillas y otros de una manera intensiva, utilizan combustibles fósiles. Y si bien a lo largo del tiempo los rendimientos de estos monocultivos han ido aumentando, al volverse los productores de un solo cultivo y dejar de lado la producción tradicional que ellos tenían, por un lado se ha contribuido a la degradación del suelo y la contaminación del agua, la reducción de la biodiversidad agrícola, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y las condiciones laborales que son precarias en muchos casos, por ejemplo, qué sé yo, en la producción de caña de azúcar, ¿no? Y otros productos de esta agricultura convencional. Adicionalmente, el cambio climático, que estoy seguro que todos ustedes han escuchado, tiene un impacto sobre la agricultura. La agricultura al mismo tiempo es una víctima y al mismo tiempo es una causante del cambio climático. Una víctima porque estas fluctuaciones en temperatura y precipitación que provoca el cambio climático tienen un efecto en la productividad. Pero al mismo tiempo nosotros incluimos más insumos y más cosas para producir más y por lo tanto se emiten más emisiones, ¿sí? Entonces, sequías, inundaciones y otros están afectando esta productividad agrícola, pero también la seguridad hídrica. Muchos de los ejemplos, muchas de las innovaciones, muchos de los emprendimientos que en Innovatec vemos tienen que ver, por ejemplo, con la gestión del agua, con una gestión más apropiada del agua, porque el agua es escasa. Donde vamos, los productores agrícolas, de lo primero que te hablan es que no tienen agua. Y, por supuesto, la viabilidad de cultivos tradicionales que antes uno encontraba en el mercado, variedades de frutas, variedades de tubérculos, variedades de maíces, variedades de verduras y otros productos que ahora están uniformizados, ¿no?, para satisfacer la maquinaria que hace que el sistema alimentario esté funcionando, ¿no?
Entonces, esto crea un círculo vicioso porque si no se hace una buena agricultura, se emiten más gases de efecto invernadero, la crisis climática se agudiza y por lo tanto hay más crisis en la producción de alimentos. Entonces, cada vez estamos en un ciclo vicioso del cual no podemos salir. Estos datos y estas ideas que he compartido con ustedes son precisamente para llamar la atención sobre el momento de crisis en el cual estamos viviendo. Y en lo que nos queda todavía de charla, lo que quisiera es que ustedes compartan con nosotros si ustedes perciben que existe esta crisis, ¿no? Si ustedes ven que efectivamente está pasando o si por el contrario más bien ven elementos que hacen que no haya esta crisis, ¿no? Y para eso lo que quiero es invitarles un momentito a compartir con nosotros, es volver a entrar al Menti y hacer el último ejercicio. Y el último ejercicio, acuérdense, ¿no es cierto? Hemos dicho cuál es la definición de alimento. Que nos pongan ahí en el Menti cuál ha sido el último alimento que han consumido. Acuérdense de la definición, ¿no es cierto? Que hemos puesto. No es solamente una cuestión que tiene que ver con nutrición y con salud, es una cuestión que tiene que ver con un bien social, un bien ambiental, un bien que está relacionado con los territorios. Pónganos ahí cuál ha sido el último alimento que han consumido. Luego de eso vamos a reflexionar un poco sobre esto. Les vamos a dar un minutito para que puedan compartir con nosotros esto. Ahí es solamente escribir y va a ir apareciendo automáticamente en la pantalla. Ahí vamos con pan, papas, carne, tomate, lechuga, pollo, tortilla, pollo y verduras, carne molida, calabazas, frijoles, quinoa, tomate, tacos, agua, muy bien, es también. Están usando muy bien el concepto de alimento, ahora sí. Yuca, rábanos, calabazas, manzana. Mientras más grande la palabra, es que más de ustedes están poniendo esa palabra ahí. Pasta, café, arroz, talluyos de frijol. Eso, quien ha puesto eso me tiene que explicar qué es, porque no sé qué son los talluyos. Torniles, muy bien. Agua mineral, banano, pepino. Bien. Como ven, hay una variedad de diferentes alimentos y no solamente lo que tradicionalmente conocemos, sino, bueno, hay frutas, ¿no? Hay verduras, hay proteína, hay legumbres, ¿no? Miel, ¿no? Café, leche, varios productos, ¿no? Que forman parte de los alimentos que consumimos. Y para reflexionar un poco, lo que quisiera es que, espérenme que tengo que retroceder. Sobre estos alimentos que ustedes han puesto, ¿sí? Quisiera que se pregunten ustedes mismos cuál ha sido su origen. Si ustedes saben, por ejemplo, quien nos puso café, que consumió café, si sabe cuál es el origen de ese café que ha consumido, si sabe quién lo ha producido y si sabe cuál es el camino, entre comillas, no me refiero a la carretera, sino todos esos pasos que hemos visto en el sistema alimentario que tienen que seguir para que llegue a su plato, porque si yo he consumido café, alguien lo produjo, alguien tuvo que tener acceso a las plantas y tuvo que hacer algo para que esa planta produzca y luego lo cosechó y luego lo benefició y lo vendió a alguien que luego lo transformó y lo tostó y lo molió y lo llevó a una tienda. Todos esos pasos, si estamos conscientes de eso, ¿no? Y si estamos conscientes de cuáles elementos tienen que haber funcionado para que ustedes puedan consumir. A ver, ¿dónde está el Menti? No lo tengo. ¿Puedes, Jess, compartir el resultado? Eso. ¿Cuáles son esos elementos para que puedan haber consumido todos estos productos, ¿no? Entonces les voy a dar un minutito para pensarlo y luego
les pido por favor que tomen la palabra y compartan con nosotros, por un lado, sus pensamientos y sus ideas sobre esto que hemos compartido, pero también esta reflexión sobre los alimentos que consumimos y cuáles son las condiciones en el sistema alimentario que tienen que existir para que nosotros podamos consumir estos alimentos y poderlos haber comprado, haberlos comido y sentirnos satisfechos además, ¿no? En su consumo. Voy a arriesgarme a abrir mi pantalla para abrir mi cámara. Ojalá no me quede congelado. Ahí estoy. Gracias, Humberto. Por aquí tenemos a Luz Marina. No sé si quieres contarnos ahorita el micrófono. Por favor, siéntanse totalmente libres. Carlos, tú que nos contaste sobre tortilla, camote, yuca, malanga, algo que nos puedas platicar, si sabes por ahí de dónde vienen estos alimentos para llegar a tu mesa. Adelante, Marcela, puedes abrir el micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, Marcela, adelante, te Ahora, ¿cómo escuchamos bien. están? Bueno, yo tengo la fortuna de conocer a los productores de café. Trabajo en un organismo de certificación, entonces sí conozco toda la trazabilidad de nuestros productores, pero lastimosamente por todos los temas que habló hace un momento Humberto, la producción ha decaído mucho y lastimosamente por las nuevas restricciones de normativa ya no pueden exportar y en el mercado nacional tampoco encuentran mucho asidero para vender un café que sea orgánico, ¿no? Entonces eso me siento privilegiada de responder las preguntas que hizo Humberto, pero también en desventaja de otras personas que no consumen café o asumen que otro tipo de marcas comerciales sí lo son. Y en el caso de quinoa, no es orgánica, es unas galletas de quinoa que yo me hice y pues no conozco a los productores ni nada, pero sí entra dentro de un sistema alimentario tradicional, tal vez de una producción basada también en fertilizantes y uso de agroquímicos, pero creo que sigue siendo parte de nuestro patrimonio alimentario en el caso de, yo soy boliviana, vivo en Bolivia, de nuestros países en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Eh, pero sí veo que los otros colegas también tienen otras experiencias que tal vez sean diferentes a la mía. La del café sí se las quería compartir por ese privilegio que tengo. Gracias, Humberto, gracias, Jessy. Gracias, Gracias, Marcela. Marcela. Edwin, por ahí tenemos tu mano levantada, adelante. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos desde El Salvador, de parte de IAGROS. Es muy interesante lo que Humberto comentaba sobre lo que está sucediendo en la agricultura y evidentemente creo que todos lo estamos viendo. Sin embargo, para los que queremos hacer el cambio, nos encontramos con tres barreras. Sobre todo la primera es la parte cultural, cómo le demostramos al productor de que se puede ser mucho más rentable, que se puede ser mucho más sostenible y que se puede incluso ser responsable con el medio ambiente, aplicando estas nuevas prácticas y sobre todo también estas nuevas tecnologías dentro del sector. Y segundo, desde la parte de ustedes, ¿qué están haciendo ya que nos toca competir con un lobby muy fuerte en el sector agro y en tanto la parte de gobiernos y entidades dejan a los emprendedores que asuman el riesgo de lo que es I más D más I enfocado en el sector agro, ya que según miraba de Fontagro solamente el 7% en Latinoamérica se está destinando en investigación y desarrollo a ese sector. Entonces, con estos desafíos en mente, ¿cómo podemos acelerar ese proceso para esta transición de esta agricultura ecológica o de esta agricultura climáticamente inteligente? Muchísimas gracias. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Ahora dejemos que unos cuantos más participen y justamente las diapositivas que siguen son el abre bocas para poderte responder. Ahora sí, creo que Luz Marina ya puedes abrir. Tienes la mano levantada. ¿Quieres compartirnos algo? Buenas, ¿cómo están? Muy bien, Luz Muchas Marina, Hola, bienvenida. buenas. gracias. Pues acá en la región, en el departamento de Santander, en Colombia, hay una robusta producción avícola, ¿sí? Y por eso, pues, casualmente, el almuercito de hoy fue pollo.
Y bueno, sí, ya uno, por ejemplo, pensar que aquí hay, desde la primera parte de la cadena, hay plantas incubadoras, hay granjas donde se cría ya el pollo de engorde, también está ya después las plantas de sacrificio y donde se prepara el pollo para la venta al público. E inclusive hay plantas de concentrado donde se hace la comida de los pollos, ¿no? Entonces, aquí en este departamento de Santander, Colombia, está toda la cadena de este negocio, pues, del pollo, que es la proteína. Y pues se da empleo también a muchísima gente. Y pues ya otros factores ya que de pensar, pues, como qué tipo de alimento están dándole al pollo, bueno, etcétera, ya eso pues es diferente, si de pronto sí está uno comiendo sano, como decíamos en la diapositiva. Mm. Muchas gracias, Luz Marina, por compartir. Qué interesante que por allá en Santander esté toda la cadena del pollo. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos quiera compartir sobre alguno de sus alimentos? ¿Alguna reflexión que tengan sobre lo que consumieron el día de hoy? ¿Lo piensan de manera seguida, de manera recurrente viene a ustedes? ¿Lo olvidamos? Por ahí Elías estaba compartiendo algo, no sé si quieres abrir el micrófono. Hernán, veo que tienes Hernán la volvió a mano. levantar la mano. Ujú. Adelante, Hernán. Hola, muy buenas tardes desde El Salvador, de Tría, Centroamérica y el Caribe. La verdad que pues quizás en nuestro día a día nunca nos ponemos como a pensar, ¿verdad? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿De dónde viene lo que tomamos? Pero nosotros que nos movemos en este medio no sabemos las implicaciones que tiene, pues, por ejemplo, desde Trías promovemos la agroecología, ¿no? Y sabemos, promovemos lo orgánico, entonces sabemos pues que una taza de café, lo que cuesta, ¿no? Y lo que implica para un pequeño productor, por ejemplo, ¿no? Y saber que lo que estoy tomando, pues es algo que no es dañino, ¿no? O el caso contrario, también el hecho de saber que hay algunos tipos de alimentos, ¿no? Que quizás se producen con prácticas tradicionales, ¿no? Que ocupan demasiados químicos, saber que eso que me estoy llevando no a la boca también pues en el futuro me puede ocasionar no algún daño a mi salud. Entonces, pero sí, en nuestro día a día, en general, no le prestamos como atención, ¿no? De hecho, de dónde viene lo que estoy comiendo, o lo que tomo. Pero muy interesante y felicidades, Jessica, por estas sesiones. Gracias, Hernán, por compartir. Bueno, tenemos una participación más por parte de Elvira, si quieres compartirnos para igual continuar. Sí, buenas tardes con todos y con todas. Yo soy de Perú y bueno, tengo la suerte de trabajar en un proyecto que funciona en 5 regiones del Perú. Como ustedes saben, el Perú es un país mega diverso y producimos de todo, ¿no? Desde café hasta papa, arroz, animales menores como los cuyes, ¿no? Pollo, cerdos. Entonces, realmente si uno se pone a pensar todo el proceso de trazabilidad, ¿no? De estos cultivos y crianzas que llegan a la ciudad y nos ponemos a pensar cuánto cuesta, ¿no? Porque todas esas zonas productoras de nuestro país están realmente algunas muy alejadas, en lugares donde no hay carreteras y todo el proceso para poder sacar ese producto hacia el mercado realmente es muy alto. El flete es más alto incluso que la misma producción y ahí es donde elevamos el costo de producción de este producto y la persona que lo compra en el mercado no valora este proceso, ¿no? Y a veces nos ponemos a regatear con el pequeño productor, a querer hacer que nos dé una rebaja, desconociendo todo ese proceso de trazabilidad desde que saca de su campo de producción, ¿no? Entonces, realmente cuando uno conoce todo esto, pues valora ese producto que lo encuentra en la ciudad y a veces ni lo encontramos, ¿no? Solo en estas zonas rurales, a veces no en la ciudad, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos valorar todo ese trabajo del productor, del pequeño productor,
y realmente otorgarle un precio justo, ¿no? a lo que está demandando. Gracias. Gracias, Elvira, por tu reflexión. Igual aquí nos decía Elías, consumo local es un alimento de temporada que ofrecen los pequeños comerciantes. Con eso te cedo la palabra, Humberto, para continuar. Gracias, Jess. Precisamente cuando nosotros estamos hablando de agroecología, no estamos hablando solamente de prácticas, ¿no? No estamos hablando solamente de una forma de producir, sino estamos hablando, y es algo que vamos a comenzar a hacer precisamente en la próxima sesión, una respuesta a este problema, ¿no? Una respuesta a través de un enfoque que es integral para transformar ese sistema alimentario, no solamente partes del sistema, sino todas esas relaciones que hemos visto en el gráfico y todos esos elementos que forman parte de esto. Y por eso es que cuando hablamos de la agroecología, no hablamos de la agroecología como un fin, sino es un medio para cambiar y hacer una transición de estos sistemas alimentarios, los actuales, hacia un sistema alimentario que sea más sostenible, sea más justo. Y vamos a hablar cuando hablemos la próxima sesión sobre el concepto ya de la agroecología, y en ese concepto de la agroecología vamos a entender que no solamente es prácticas, sino es política, sino también es hasta filosofía en muchos casos, ¿no? Como una respuesta a estos problemas que estamos viendo, como una respuesta a esta crisis alimentaria, ¿sí? Y que está basada en varios principios que de manera general incluyen la diversificación de cultivos, la conservación del suelo y agua, el fortalecimiento de circuitos cortos y mercados locales, como bien estaban ahorita poniendo sobre alimentos locales, la participación activa de las comunidades campesinas y muchos otros elementos donde los consumidores también entran, ¿no? Justamente como Elvira estaba mencionando, el hecho de que nosotros como consumidores, como compradores, al final no estemos conscientes del esfuerzo que significa esa producción, ni de todos los elementos en el sistema alimentario que han tenido que funcionar para que finalmente nosotros consumamos ese alimento que hemos consumido hoy, hace que tomemos ciertas decisiones. En la agroecología muchas veces decimos que el comer, además, el alimentarse, además, es un hecho político, ¿sí? Que yo vaya y que quiera comerme un taco al pastor en el negocio de la esquina y no me vaya a comer a McDonald's, ¿ya? Es una decisión que no solamente tiene que ver con mi gusto, sino es una decisión política de cómo debo estar consciente de cómo funcionan mis sistemas alimentarios. Y la agroecología lo que hace es ayudarnos a pensar más en cómo hacer más sostenible el sistema y cuál es nuestro rol. No significa que nosotros vamos a arreglar absolutamente todo, pero sí estar conscientes de dónde nosotros podemos contribuir de una manera más significativa y más importante en el desarrollo de estos sistemas alimentarios sostenibles. Y con esto, bueno, queremos darles las gracias desde Innovatec por haber podido compartir con nosotros esta hora. Esperamos que la información que hayamos compartido con ustedes, yo siempre digo que sirva para que sean un poco más curiosos, ¿no? Entonces, la próxima vez que digan tengo hambre, acuérdense, ¿no? De que el hambre de verdad está en otros lados, que hay 1 de cada 11 personas sufriendo de hambre, que hay 3 de cada 10 personas con inseguridad alimentaria en este momento, y que el alimento que nosotros consumimos no está cumpliendo solamente un requisito fisiológico, ¿no? y de salud, sino que está cumpliendo un rol social, económico, ¿no? En los territorios que nosotros venimos. Ojalá que la próxima vez y el próximo momento que ustedes vayan a consumir algo, digan, interesante, ¿de dónde vendrá esto? Cuando vaya alguien al mercado, converse con la gente que está vendiendo, de dónde viene, cómo lo producen, qué es lo que pasa, porque esa curiosidad es lo que hace que nosotros queramos cambiar las cosas, ¿no? Y la agroecología está relacionada a eso. Entonces, nuevamente les agradecemos mucho por habernos acompañado y esperamos que puedan estar con nosotros en la siguiente sesión, que a su tiempo vamos a informarles bien las fechas, accesos y todas esas cosas. Y como Jess les ha mencionado al principio, su participación para nosotros es clave, y si pueden acompañarnos en varias sesiones, nosotros también de parte de Innovatec vamos a reconocer ese esfuerzo y esa inversión de tiempo que ustedes hacen con nosotros. Así que de mi parte, muchas gracias. Yes. Antes de que se nos vayan todos, muchas gracias, Humberto. Si nos permiten abrir cámara, tal vez para tomar una foto, y les doy las indicaciones para las siguientes sesiones,
cómo se van a poder conectar, qué va a pasar con la constancia. Por ahí muchas gracias a Jania, Casey, Rimen, gracias a todos los que están por acá. Es siempre muy importante ver que no nos dejaron por ahí olvidados, sino que están aquí presentes con nosotros. Justamente la conversación se nutre de las experiencias, ¿no? Ya hablamos de El Salvador, de Perú, de Colombia, entonces, qué mejor. Denme un segundito, vamos a tomar una foto. Listos, todos muy sonrientes. Muy bien. Ok, ya tomé una. Denme un segundito para la siguiente pantalla nada más. Y terminamos, un segundito más. Y déjenme ver la otra pantalla. Dos. Qué grato es verlos a todos. Listo. Súper. Bueno, pues sí, para los que preguntaban sobre la grabación, los vamos a subir a YouTube y les pasamos el acceso. No es necesario a los que ya están inscritos a esta primera sesión. Les va a estar llegando el recordatorio para que no tengan que hacer un nuevo registro, pero pueden compartirlo con personas para que se unan a la conversación, ¿de acuerdo? Al final de cuentas, si pueden participar solo en un par de sesiones, es bienvenido. La constancia la reciben quienes participen en al menos 5 de las 6 sesiones. Estamos dando por ahí un hueco para que tengan esta oportunidad de estar al pendiente y por el correo que tienen registrado. Es importante que igual a la siguiente sesión siempre utilicen el mismo correo que están utilizando. Si es un correo de alguien más, tal vez pueden poner ahí su nombre para que siempre sepamos quién está acompañándonos en la sesión. Y pues bueno, Toño que está por aquí, no sé si tienes algún otro comentario y muchas gracias Humberto, como siempre por abrir la conversación. Tuvimos un gran público, más de 60 personas interesadas en la agroecología, entonces sí es una conversación que tenemos que continuar. Buenísimo, no, nada más agradecer la participación de todos, de todas. Nos vemos el 5 de junio a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, es la siguiente cita. Y pues para abordar estos primeros conceptos o conceptos principales del tema de agroecología y abordar los otros temas que ya pudieron ver ahí en las publicaciones y en las invitaciones que les hemos enviado. Muchísimas gracias por su participación. Gracias Humberto, gracias Jess. Y pues síganos también en nuestras redes en Innovatec. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias. Gracias a todos y todas. Feliz Hasta luego. tarde. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego, hasta luego.